Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Prestemos atención. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir: soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. 12:04 del mediodía. Comenzamos aquí a vista del 15M, una semanita más, y tenemos con nosotros a nuestro compañero Cristóbal Aro. Compañero, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabemos si vendrá José Guerrero? ¿No lo sabemos? No lo sabemos, siempre tenemos la sorpresa de si el tiempo se lo permitirá y sus múltiples actividades. La verdad que es un hombre que no para. Ya lo comentamos muchas veces, pero adelante. En fin, venga o no venga, ya sabéis que tenemos aquí faena, horario, para rato. Para muchos programas, para muchos días, para muchos meses y casi seguro que para el final, hasta el final de nuestros días. Pues sí, adelante, compañero. Vamos allá, empezamos el programa de A Vista del 15M y estaba oyendo la publicidad y habrá que ponerlo al día, ¿no? La verdad es que la publicidad de este programa se está quedando un poquitín desfasada, puesto que estamos hablando de ponte al día de todas las actividades del 15M y todas estas cosas, y la verdad es que el 15M el sistema funciona de esta manera, ¿no? Hace viejo lo de hace 2 minutos, con lo cual, fijaros, un programa que ya tiene 9 años, parece mentira. Entonces la verdad es que estamos ahora tratando temas diferentes desde otro punto de vista, y la verdad es que lo que comentamos hace un montón de tiempo ya, porque el tiempo pasa volando, estábamos comentando que el programa lo que pretende es hacer un repaso a la actualidad desde un punto de vista, hablando de cosas importantes que nosotros consideramos importantes y dándoles un aspecto diferente de la información que nos proporcionan los tertulianos, los grandes medios de comunicación, los telediarios y los diferentes medios de información o desinformación. Bueno, ya me conocéis, soy Cristóbal Aro aquí en nuestros micrófonos, y antes de empezar el programa, pues como siempre, ya es lo más importante de todo, invitaros a que si os apetece participar, podéis hacerlo desde cualquier manera, de cualquier manera que se os ocurra. Podéis venir aquí y sentarnos aquí juntos a hablar del tema que consideréis importante, a debatir, a informar, a preguntar, a criticar, a proponer. Podéis cambiar el guión, podéis llamar por teléfono y preguntar o proponer cualquier tema. Y por supuesto estáis todos invitados en cualquier momento a intervenir en cualquier momento. Y antes que nada, por supuesto, agradecer que estéis ahí al otro lado. Y por supuesto, especialísimamente a la Resistencia, esta gente que sigue ahí, inasequible al desaliento. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra continuidad en la audiencia, muchísimas gracias. Y luego también agradecer a la gente que ocasionalmente pueda estar escuchando el programa. Y ya sabéis que lo graban, ahora lo graban para YouTube, hay una plataforma en internet que os permite ver el programa si os apetece en cualquier momento, y podéis escuchar también cualquier otro programa de los de A Vista de 15M a lo largo de los 9 años de emisión ya en Radio Buñol. Bueno, para los que no estén habituados a la programación de Radio Buñol de aquí, de Kiosco de Prensa, ya me traiciona el subconsciente. A Vista del 15M, el tema del programa es analizar la información desde otro punto de vista, ¿no? A vista de 15M. Vamos a procurar, siempre lo procuramos, hablar de cosas importantes, por lo menos bajo nuestro modesto criterio, y por supuesto dando la información que nos dan los medios habituales. Y lo dividimos el programa en 2 partes: la madre tierra, donde recogemos la información, las últimas noticias de este atentado que estamos haciendo contra este planeta, que nos mantiene vivos porque tenemos unas condiciones atmosféricas y de vida que nos lo permiten, ¿no? Pero estamos cambiándolas a toda velocidad, para mal, desgraciadamente, ¿no? Entonces consideramos que tenemos que estar hablando, lógicamente, de la madre tierra. Y la otra cosa que tenemos que hablar, importante, son los animales humanos, los seres humanos, que tenemos que cuidarlos también, junto con nuestra madre tierra, ¿no? Y antes de venir para acá estaba pensando que, fíjate, qué cosas. Todas las noticias que os vamos a contar ahora
en el primer apartado, la Madre Tierra, hablan de cómo estamos destruyendo el medio ambiente, los seres humanos. Con lo cual, si nos ponemos a pensar, da muchísima pena saber que las últimas noticias, todas las noticias que estamos recogiendo, están acabando con las condiciones de vida que nos permiten seguir aquí en este planeta, en las condiciones que nos permiten seguir vivos, por un lado. Pero es que si nos vamos a animales humanos, las últimas noticias son dramáticas, ¿no? Si lo que deberíamos de hacer es estar cuidando el medio ambiente para poder seguir manteniendo las condiciones que nos permiten la vida en el planeta, y estamos haciendo lo contrario, si hablamos de seres humanos, la verdad es que lo de cuidar animalitos humanos no es lo nuestro ahora en este momento, ¿no? Estaba viendo las últimas noticias que no nos ponen en los telediarios, no hay vídeos en las redes sociales contándonos, bueno, sí que los hay, ¿no? Pero hay que buscarlos con mucho cuidado, con mucho interés para encontrarlos. El tema de la Unión Europea, lo que está haciendo con los seres humanos, la verdad es que no es precisamente bonito, ¿no? La verdad es que da mucha pena estar viendo las noticias que nos indican que estamos acabando con el medio ambiente y con las personas, con los seres humanos, ¿no? Da mucha pena. Y precisamente escuchando la sintonía de A Vista del 15M, recordaba las palabras del actor en la película Network. Soy un ser humano y por supuesto que merecemos respeto y dignidad y vida. Bueno, empezamos con el apartado de la Madre Tierra. Y ya sabéis, los habituales, que recogemos las noticias que nos hacen enterarnos, aunque no queramos, de todas las cosas que estamos haciendo mal con el medio ambiente, ¿no? Y solamente recogemos los de la última semana, es decir, que hay algunas semanas que son más extensas en noticias medioambientales, pero hay otras que brillan por su ausencia, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, un tema tan absolutamente vital para el ser humano como las condiciones medioambientales y su protección, y la verdad es que los grandes medios de información no dicen absolutamente nada de toda la absoluta gravedad de este problema que estamos creando, ¿no? La emergencia climática. Bueno, voy a hablaros de esta semana, las 8 o 10 noticias que hemos encontrado, y alguna de ellas la tengo que comentar, no tengo más remedio, ¿no? El día 28 de febrero en el diario.es aparecía: la contaminación silenciosa que nos está robando la fertilidad. Y algunos dirán, ¿y qué está diciendo este hombre? Bueno, las últimas investigaciones nos están diciendo que gracias a la contaminación química de tierra, mar, agua y aire, el ser humano está perdiendo la fertilidad en sus órganos genitales. Tremendo. O sea, hablan ahí un montón en este artículo de los diferentes productos químicos, de toda la contaminación medioambiental que está provocando, entre otras cosas, que estemos perdiendo el ser humano la fertilidad. Lo habréis notado, hay un montón de clínicas de fecundidad, de técnicas de conseguir la fertilidad, la fertilización de hombres y de mujeres, porque la cosa está ya comprobándose día a día que se está perdiendo la fertilidad de los seres humanos gracias a la contaminación química de tierra, mar, aire, agua y de todo lo que ha habido y por haber. La otra noticia es del día 28 de febrero y nos cuentan, dedicado a todos los que tienen alguna duda sobre la ampliación del puerto de Valencia: la justicia británica anula la ampliación del aeropuerto de Londres por las emisiones que provocaría. Los jueces británicos dicen que si lo que tenemos que hacer es defender la vida humana, no podemos hacer nada que vaya en contra de la vida humana. Si autorizamos la ampliación del aeropuerto de Londres, aumentamos las emisiones de efecto invernadero y como consecuencia ponemos en peligro la vida de los seres humanos. Fíjate. Los jueces británicos lo tienen clarito. Aquí parece que hay un montón de gente que no se ha enterado de que ampliar, por ejemplo, el puerto de Valencia también aumentaría las emisiones y como consecuencia estaríamos atentando contra la vida de los seres humanos. Pero eso parece que no lo tienen claro ni políticos de puertas giratorias,
ni empresarios ni periodistas, porque tendrían que estar difundiendo también estas cosas, ¿no? Bueno, también nos cuentan en el Diario Público, ese mismo día, el día 28 de febrero, que las islas Fiji inician la reubicación de su población amenazada por la subida del nivel del mar. Fíjate qué barbaridad. Está ocurriendo como con un montón de otras miles de cosas que están ocurriendo ahora. Luego hablaremos de otros temas que nos están normalizando la locura. Poquito a poco nos están acostumbrando a la idea de que habrá que ir reubicando población de las islas que se vayan llegando a inundar por culpa de la subida del nivel del mar. Y lo estamos viendo tan normal. No nos estamos preocupando de poner soluciones, sino solamente de poquito a poco pues iremos viendo los resultados de no hacer nada, ¿no? El día 2 de marzo, el Diario El Salto nos contaba en un reportaje completo las últimas investigaciones de los miles de científicos que están analizando el cambio climático y ponían alerta climática. Y nos dicen en todos los estudios de los científicos, a medida que va pasando el tiempo, que todos los estudios anteriores están quedando viejos por demasiado lentos. Habían calculado una cosa, pero esto va mucho más deprisa. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el día 2 de marzo en Canarias Semanal nos cuentan la siguiente barbaridad. Y la verdad es que cuesta acostumbrarse a estas barbaridades una detrás de otra, ¿no? Aunque nos estén intentando acostumbrar. Mirar, aumenta el canibalismo entre los osos polares por la destrucción de su hábitat. Y esto me recuerda una cosa. No solamente aumenta el canibalismo entre los osos polares, también los seres humanos estamos empezando a matarnos unos a otros por el capitalismo que está acabando con la vida humana y cualquier otra vida también sobre este planeta, ¿no? Pero el dato es tremendo. Hemos visto por ahí algunos aficionados al tema, que nos interesa el tema del cambio climático, imágenes de osos polares en los puros huesos, ¿no? Por hambre. Y a propósito de esto, el canibalismo, pues está claro, está lógico. Si alguien tiene hambre, se come hasta a sus congéneres, ¿no? Bueno, el día mismo 2 de marzo, en el Diario Público nos contaban una cosa que yo he propuesto algunas veces aquí, y me imagino que es una cosa tan evidente. Esa es otra cosa. A medida que estamos viendo barbaridades, a la gente que no ve que no vemos televisión, las ideas se nos ocurren rápidamente, ¿no? Las soluciones son muy sencillas. Por lo menos en principio. Luego serán difíciles de aplicar, pero las soluciones son sencillas, ¿no? Si estamos llenando de basura con plástico todo el planeta, los mares, ríos, tierra, agua, mar y aire, pues la solución es muy sencilla, ¿no? Se prohíben los plásticos, ¿verdad? Es muy sencillo. Esto, que lo diga yo, dirás, pues que idiotas que no saben qué planeta vive. Claro que lo sé. Pero mirar, el día 2 de marzo el Diario Público pone la siguiente noticia. Nueva York, tercer estado americano en prohibir las bolsas de plástico. Por lo que se ve, no estoy tan loco. A lo mejor es que tengo razón y todo, ¿no? Bueno, el día 3 de marzo nos cuentan en el diario.es. Mira, estamos ahora con el tema del coronavirus y toda la manipulación de los medios a propósito de esta epidemia. Y nos cuentan aquí, nos asustan con el tema de los muertos, la extensión de la epidemia y todas estas cosas, ¿no? Que luego, si queréis, algún día hablamos del tema y comentamos cosas. Pero en este mismo día, el día 3 de marzo, un estudio considera la contaminación atmosférica una pandemia mundial. Y fijaros, hablando de manipulación, ¿no? Todos los telediarios, todos los tertulianos, todos los políticos, todos los que están aquí ahora utilizando la movida esta de la epidemia del coronavirus, nos están asustando o nos quitan el miedo, hacen, dependiendo del negocio, nos quitan el miedo o nos asustan, ¿no?
Y nos hablan de que aquí en España ya son 3 muertos y todas estas cosas, y sin embargo la contaminación atmosférica en España y en el mundo mata a millones de personas. Pero eso parece como que no cuenta, ¿no? Para que os deis cuenta de la manipulación. Bueno, en el Diario Público, el día mismo 3 de marzo, nos cuentan: la crisis climática engullirá la mitad de las playas del mundo a finales de este siglo. Y como si no pasara nada, de nuevo, bienvenido José, acaba de llegar mi compañero. Bien hallado, como siempre tarde. Tarde bien y bien. Como dice el refranero popular, más vale tarde que nunca. Que nunca, correcto, bienvenido de nuevo. Bueno, estábamos haciendo el repaso de las noticias semanales del primer apartado de la Madre Tierra, ¿no? Y estábamos diciendo, como el que no quiere la cosa, así como quien está lloviendo, que el día 3 de marzo el Diario Público decía: la crisis climática engullirá la mitad de las playas del mundo a finales de siglo. Y parece como que no pasa nada, ¿no? Estamos acostumbrándonos al desastre, como los caracoles que meten en una olla de agua fría y la ponen a fuego lento. Al final moriremos todos porque poquito a poco la temperatura nos matará sin enterarnos. Tú fíjate lo que yo estoy dándole vueltas al asunto. Claro, porque yo no hago más que pensar y digo, joder, si nos enfrentamos a una crisis ya, o sea, después de todas las crisis que podamos imaginar, ¿no? Todas juntas. La crisis ecológica, digamos, es la que ponemos énfasis tú y yo. Uh-huh. El colapso ecológico, medioambiental, pero social también, ¿no? Sí, sí. Y económico. Y bueno, económico ya no contemos. Que al final yo creo que ese es el único que le interesa a la gente. Porque como solo ve... El sueldo. Sí, por supuesto el sueldo, pero como solo ve como viable la economía esta, de mercado, del capitalismo, pues cuando está en declive... Porque estamos en declive, estamos en fase de corrosión del capitalismo, o sea, porque lo está diciendo el planeta ya, los límites es lo que hay, o sea, no se puede ir más allá de lo que hay. Lo dramático de la situación es que lo está diciendo ya el Fondo Monetario, JP Morgan, todos los analistas mundiales, y lo están diciendo. Está tan interiorizado. Bueno, lo que yo quería decir que lo que a la principal crisis ya que nos enfrentamos y a lo que realmente la gente debería de tenerle miedo por lo que le toca es a la crisis civilizatoria, o sea, de la civilización. Uh-huh. Crisis ya existencial, de estar o no estar ya. Vivir o no vivir. Vivir o no vivir, ¿no? Sí, señor. Y ya no me refiero al vivir o no vivir de la propia persona, del yo, sino de lo que esté por venir, de las siguientes generaciones, ¿no? Pero pienso que no terminan de estar preocupados la gran mayoría, porque han interiorizado de una manera tan brutal el yo, el que solo importa el yo, el aquí y el ahora, que no está mal pensar el aquí y ahora, ¿eh? O sea, espiritualmente está muy bien volver al aquí y a la hora, disfrutar del momento y todas esas cuestiones, pero, hostia, por lo menos los que tenemos hijos, pero aun los que no tienen hijos, pero tienen amigos que tienen hijos y demás, y ya solo ver que estamos apagando el planeta poco a poco, aunque pues probablemente el planeta vuelva a renacer porque tiene esa capacidad y esa fuerza, pero hostia, es que estamos absolutamente resignados al fin del mundo. Sí. ¿Sabes? O sea, y además la gran mayoría de la gente lo acepta como si nada, ¿no? Uh-huh. Y pienso que tiene que ver con una cuestión de, bueno, como yo me voy a morir, me da igual lo que pase después, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy triste. Eso es triste y, por mi parte al menos, muy jodido de aceptar, ¿no? Sí. Porque es de un egoísmo, ¿no? Absoluto. Pero absoluto, ¿no? Absoluto. Y ese egoísmo no es innato de la especie humana. Ese egoísmo está insuflado por el sistema. Está educado por un sistema. Es una cosa aprehendida, con H, aprehendida... Con el pasar de estos 2 siglos, sobre todo. Sí. Porque yo estoy convencido de que la etapa precapitalista, y ya no digamos en la Edad Media, había otros valores. Claro, había la gente, había capas de la sociedad que vivían muy jodidas, pero al menos pienso que mantenían esos lazos de unión, ese saber quiénes son, esa conexión también con la tierra, con el medio. Y con el otro. Con el que tienes con el prójimo. Con el prójimo. Y con el prójimo, ¿no? Sí, señor. Pero ahora parece que, bueno, es que te lo digo porque
Porque a veces decimos, es que la gente no quiere saber, o la gente pasa de todo, o la gente no sabe lo que está pasando. A mí me da la sensación de que, sobre todo con los cambios estos tan locos del clima y demás, yo voy a recoger al crío al colegio y de repente estamos en el mes de febrero y me tengo que quitar la chaqueta o me tengo que ir a la sombra en febrero porque no puedo estar al sol. Y comentas con alguna madre, algún padre, esto es una locura, tal, y te dicen... Gente que conoces, que sabes que no ha profundizado sobre el tema, pero te dicen, nos vamos a la mierda. Qué suerte has tenido. Te voy a contar una cosa. No, pero o sea, habrá de todo, ¿vale? No, es que te voy a contar. Habrá de todo, pero me cruzo con cada vez más gente sí. que conozco que no está, al menos creo que no está al nivel de la información que tenemos tú y yo, pero sí que ve lo que pasa, o sea, ciego no está. Vale. Y te dice, nos vamos a la mierda, pero ahí se queda el comentario, ¿no? Vale. Es decir, no... Yo te puedo contar algo peor todavía. Y ya es difícil superar eso que tú has dicho, ¿eh? Es difícil. Sí. Aún pueden decirte otra cosa todavía peor cuando le comentas esta barbaridad que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos provocando, ¿no? Que le digas a eso, tú te has dado cuenta de la barbaridad que estamos haciendo con el planeta y que te suelte, atento, ¿eh? ¿Viste anoche a quién expulsaron en OT? Hostia... Entonces ya te das cuenta de que no hay nada, absolutamente nada que hacer. Nada. No, por supuesto. Nada. No, si la respuesta es esa... De todas maneras, nosotros seguimos. No, seguimos. Seguimos. Es que, además, yo creo que, vamos, es una cuestión ya de principios. O sea, ya no es que digamos, mira, pues haciendo o diciendo lo que decimos o haciendo lo que hacemos, vamos a conseguir algo. No, es ya principios y una cuestión de dignidad y de supervivencia y de decir, pues es que hay que avanzar. De todo lo que tenemos como seres humanos buenos. Es que hay que avanzar, nunca hay que retroceder. Correcto, entonces para adelante, vamos a continuar. Ocurra lo que ocurra, aunque estemos tú y yo solos hablando en estos micrófonos y no nos escuche nadie. Exactamente, incluso aunque ya no haya energía y tú y yo estemos aquí dialogando. Y eso me recuerda a una película. Al cuarteto del Titanic, que sigue tocando cuando el barco se está hundiendo ya. Sí, como que en aquella famosa película esta no me acuerdo, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Creo que me acuerdo. Bueno, cuando al final ya de todo bueno, en fin. Bueno, seguimos y vamos a continuar. Bueno, estábamos hablando de eso de las playas que van a estar desaparecidas a final de este siglo si no hacemos nada, que no estamos haciendo nada. Compañeros, sí, tenemos una llamadita. Perfecto, encantado de oírlos. Adelante, llamada. Buenas. Hola, buenos días, soy María Amparo. Estoy oyendo solo lo del cambio climático y todo eso, que sí, que yo también veo que está cambiando un poco, ¿no? Sí. O bastante. Sí. No soy técnica, pero ya soy mayor y yo he visto la cueva de las Palomas vacías y desbordando. Yo me he bañado el 1 de mayo en el río Juana y el 1 de mayo, otros años, he ido con chaqueta porque ha caído una nevada. Sí. O sea que esos cambios de temperaturas en estos meses no son tan deshabituales. Correcto. Aunque son de más en más tiempo. Sí. También tengo que decirte que de niña nevaba mucho más que ahora. Sí. O sea que sí que se nota un cambio, pero que no es no lo veo yo a lo largo de toda mi vida, porque he estado viendo todos esos cambios y los he visto más naturales. Sí. Entonces, ese era mi comentario, aunque sea de luchar porque no se deteriore el ambiente, porque sea todo más sano. En eso yo estoy de acuerdo al 100% con vosotros. Así es que nada, eso era un comentario así. Vale, muchísimas gracias. Gracias por vuestros Vale, muchísimas informaciones. Gracias a ti por llamar. Y además es que nos da paso a aumentar uno de los aspectos precisamente del cambio climático que por los que no nos estamos dando cuenta de la gravedad del problema. Tienes toda la razón al comentar esto de que prácticamente en una vida humana no se puede comprobar, no se puede apreciar perfectamente los cambios que se van produciendo a nivel del planeta Tierra, ¿no? Pero los científicos sí que tienen los datos de muchos cientos de miles de años y de millones de años. Y lo que nos cuentan los científicos es que, independientemente de que tienes razón también, en que el clima es una cosa y el clima de la Tierra, las condiciones climáticas de la Tierra es otra cosa, ¿no? Pero lo que sí que nos cuentan los científicos es que estos aumentos de temperatura que estamos viendo en 200 años, se necesitaban millones de años en la historia del planeta Tierra para que se produjeran. Es decir, nosotros a lo largo de una vida no vamos a poder comprobar
desgraciadamente me temo que sí que lo vamos a poder comprobar. Pero era difícil que en una vida, en 100 años aproximadamente, uno se pudiera dar cuenta de un cambio climático a nivel planetario. Eso nos están diciendo los científicos que ocurrió, por ejemplo, hace 100, 200.000 años o hace 3 o 4 millones de años, cuando estaban las mismas condiciones que hemos creado los seres humanos solo en 200 años. Es decir, nosotros, el ser humano, está haciendo en 200 años lo que antes necesitaba el planeta Tierra para cambiar, necesitaba cientos de miles de años. Es decir, un ser humano no nos vamos a dar cuenta porque el cambio se está produciendo a una velocidad que no es a escala humana, pero lo que los científicos nos dicen es que lo que estamos haciendo nosotros, los seres humanos, en 200 años, antes la Tierra necesitaba cientos de miles de años para conseguirlo. Es decir, estamos haciéndolo todo muy deprisa y por supuesto vamos a conseguir los resultados y los vamos a poder comprobar. Luego, es que yo creo que ella, la oyente que ha llamado, yo creo que ha dado la clave, lo ha dicho ella. Yo me he estado bañando el 1 de mayo en la jarra, no sé dónde ha dicho, ¿no? Ha dicho en la jarra. Y de repente temperaturas un poco locas en el mes de febrero, lo que sea. Claro que sí, eso ha pasado, siempre ha pasado, pero muy esporádicamente, ya lo ha dicho, y ahora lo que pasa es que pasa siempre. O sea, yo recuerdo, el año pasado en febrero fue un mes súper caluroso, este año ha vuelto a ser febrero muy caluroso. Luego, los días de verano se están alargando a más de 100 días de mucho calor. Antes, claro que había picos de calor de 41, 42 grados, pero ahora hay olas de calor constantemente, a lo mejor hasta 3 olas de calor en un mismo verano. Antes había una ola de calor cada 5 años, cada 6, cada 10, pero ahora no, ahora hay bastantes horas de calor dentro de un mismo verano. Y la media de temperatura está ahí para compararla, ¿no? Sobre todo la medida de temperatura aquí en la zona mediterránea ha sido brutal, lo que ha cambiado y lo que ha aumentado, ¿no? Y ya no solo el tema de temperatura, sino las consecuencias que ello tiene, ¿no? Los temporales más virulentos, más también cada vez más frecuentemente, y luego pues el deshielo del Ártico, de la Antártida, de todos los glaciares. Esto no pasaba, o sea, es que además solo hay que coger fotografías de hace 30 años y los glaciares del Ártico verlos ahora, o no verlos ahora, mejor dicho, que han desaparecido. Lo hemos comentado en algún otro programa que yo tengo a lo largo de mi vida, estoy viendo desaparecer todos los glaciares de los Pirineos que yo visitaba hace 40 años, que ya no está ninguno. Y además que todo eso tiene consecuencias. Claro que sí, por supuesto. O sea, el deshielo y la no recuperación de esos glaciares tiene consecuencias ambientales, y luego en las tierras. Y hay otra cosa que también me llama la atención a propósito de la llamada del oyente, y es el hecho de hasta qué punto estamos sin información. Porque lo lógico sería que estos medios de información nos estuvieran diciendo la gravedad del problema que estamos creando y que nos estuvieran dando todos los datos que nosotros, tú y yo, por ejemplo, sí que conocemos un montón. Pero oyendo a la oyente esta que tenemos hace un momentín, nos damos cuenta de que la información que se está dando a la gente no es ninguna, directamente. Ninguna. Entonces la gente opina que esto es simplemente normal. Entonces, lógicamente, no se va a preocupar de algo que no te están informando de que se está produciendo un hecho gravísimo con el cambio del planeta, del cambio climático. Yo sí que creo que la gente, a pesar de no estar, iba a decir, suficientemente informada, no, prácticamente desinformada sobre este tema, pero que la gente... La mayoría de la gente no es tonta y lo ve, ¿no? Lo ve, o sea, lo palpa, ¿no? Al menos los cambios bruscos, las temperaturas en Nochebuena, noche de 13 grados. Estas cosas se notan porque la gente tonta no es, ¿no? Y ya te digo, los comentarios que yo recibo, ¿no? Nos vamos a la mierda. Quiere decir que al menos son conscientes de que esto es una barbaridad y de que algo chungo se avecina, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo me pregunto, ahora qué papel tiene, por ejemplo, la saturación con el coronavirus y toda esta pamplina, ¿no? que han montado, que están todos los días dando la turra. Tenemos otra llamada. Vale, perfecto. Buenas. Hola, buenas, soy Pili. Hola, ¿qué tal? Hola, Pili. Yo, más o menos como María Amparo, yo ya tengo mis años y este tiempo lo he visto muchos años ya, de antes de pasar cosas, lo que sé, como no estábamos tan al corriente como ahora de cosas, pero si hasta nosotros cambiamos, aunque cambie el tiempo, si cambiamos nosotros también, porque yo sé en julio de ir a la piscina y mis hijas que iban con pases de
de no tener que poder ir porque hacía frío ya en julio. Sí. Y sin embargo, a lo mejor cuando entraban en el colegio de septiembre, pues hacía mucha calor, porque el tiempo lo tiene que hacer, lo que lo hace es a destiempo. Y el día de Todos Santos mucho frío, o al revés calor, y es que está cambiado ya muchos años, porque ahora claro, te lo explican y lo sabemos más y todo, pero entonces que no lo sabíamos, pero también estaba muy cambiado el tiempo hace muchos años ya, porque yo tenía 11 años cuando mi abuelo, yo ya me acuerdo que en mayo hacía frío, y luego en agosto hay veces que también, que no, el tiempo se pone con frío, pero está cambiado, lo que es que ahora estamos más al corriente de todo, como las enfermedades y como todo. Pero esto del tiempo ya viene tiempo con cambios ya. Ya, pero ya le digo yo que ahora en mayo ya no va a volver a hacer frío jamás, ¿eh? Sí, sí te puede ocurrir. No, pero es que... Lo que no lo hace en su tiempo. Los cambios, el tiempo de los cambios, hay ya tiempo cambiado, sí, ya tiempo. Pero mire, oye, ¿sí? Aguantaremos. No. Vale, perfecto, muchas gracias. A usted. Bueno, aquí seguimos con el mismo problema, y es que la gente normalmente no estamos informados en profundidad de casi nada, ¿no? Pero ocurre que confundimos el clima diario o de primavera y verano con lo que estamos ocurriendo desde hace 200 y pico de años para acá. Por ejemplo, hay una cosa que no estaba pasando un año sí y otro año no. O sea, ya sabemos que a lo mejor un año en una época determinada hace un tiempo que no corresponde con lo habitual, ¿no? Pero lo que sí que está clarísimo es que desde hace 100 años aproximadamente nos estamos quedando sin hielo en el Ártico ni en el Antártico. Eso no es un problema de que este año haga frío o haga calor en Navidad o en Semana Santa. El problema está que es un dato que se está año tras año aumentando. Es decir, que si hace 30 años teníamos menos cantidad de hielo, hoy tenemos bastante menos que hace 30 años. Y el año que viene vamos a tener menos que este año. Con lo cual, no es un problema de decir, es que esta Semana Santa hace frío o hace calor. No. Estamos hablando de que durante 40 o 50 años estamos disminuyendo el hielo del Ártico y del Antártico. Y eso sí que tiene consecuencias sobre el mar, porque tiene que aumentar el nivel del mar un montón. Eso es un problema gordísimo para el ser humano. No es un problema de que haga calor en Semana Santa o frío en marzo. No. Es un problema de que a lo largo de muchos años, 40, 50, 100 años, estamos cambiando el clima cada vez más con unas consecuencias que vamos a sufrir. Por ejemplo, la subida del nivel del mar, o por ejemplo, como lo que está ocurriendo con las costas en la Comunidad Valenciana, con las gotas frías. Yo recuerdo, y las que me están oyendo también lo recordarán, los inviernos eran relativamente normales, había alguna gota fría de vez en cuando, o sea, lo que llamaban una gota fría, pero es que ahora este año llevamos 3 gotas frías y los científicos nos dicen que van a estar cada vez más potentes y cada vez más frecuentes. Es decir, no es que está cambiando que esta Semana Santa haga frío o calor, no. Están diciéndonos que el año que viene va a ser peor que este, y eso ya es más grave. Eso es lo que no nos están contando los grandes medios de información. Por eso digo que es importante escuchar, y por lo que comentaba José, ¿no? Nos están dando la vara con el coronavirus a 25 horas al día en todos los medios de información, ¿no? Y sin embargo, este problema gordo, nos estamos dando cuenta de que la gente no está informada porque los medios de información, el capitalismo, no deja que nos informen de la barbaridad que estamos haciendo con el clima y con el cambio climático en este planeta. Eso es lo gordo, ¿no? Que no nos están informando y como consecuencia desconocemos el problema, lo grave que es. Intentamos a nuestro modesto modo intentar dar las noticias para que nos vayamos dando cuenta de que no es una cosa que sea como toda la vida, que este año hace frío y mañana hace calor. No, no. Estamos hablando de que es un proceso de 200 y pico de años en el que cada vez los científicos nos están diciendo que vamos a peor, a peor, a peor, a peor. Y el problema está en que no nos están informando, con lo cual pensamos que esto es un clima normal y que esto ha pasado otras veces. No. No está pasando como otras veces. Es cada vez peor hacia un futuro que desde luego los científicos lo presentan absolutamente negro. Podemos ser optimistas y podemos engañarnos pensando que todos los años pasa lo mismo, ¿no? Pero no está pasando lo mismo. Bueno, seguimos y acabamos. Una buena noticia, rarísimo, pero ahí está. El día 4 de marzo dicen que las renovables en España ya superan la mitad de la potencia eléctrica instalada. Menos mal. Lo que pasa es que no lo estamos aprovechando, pero ahí está.
Y luego una barbaridad. Hoy nos cuentan en el periódico que el gobierno de la Unión Europea fija por ley emisiones para el 2050 cero. A ver, os lo voy a explicar. El gobierno de todos los países de la Unión Europea dice que como tenemos un problema gravísimo con el cambio climático, hemos de reducir las emisiones a la atmósfera a cero en 2050. Yo ya os digo que es muy tarde, pero vamos a suponer que sea lo normal, ¿no? Una decisión relativamente correcta. Para aquella gente que se piensa que lo del cambio climático, pues que no pasa nada, que esto es normal y que el año pasado también hizo frío en julio, pues os diré que cuando todos los gobiernos de la Unión Europea dicen que tenemos un problema y que para el 2050 hemos de dejar las emisiones a la atmósfera a cero, nos están diciendo que tenemos un problema gordísimo. Pero, a continuación viene el pero. Nos dicen que por ley va a fijar las emisiones para 2050 en cero, pero no pone ninguna medida de que hay que tomar hoy para empezar a reducir emisiones. Eso es una tónica habitual, nos está pasando en todas partes, ¿no? Todo la boca diciendo que son muy gobiernos verdes, que tienen una política medioambiental magnífica, que van a poner en el futuro políticas que nos van a permitir emisiones cero, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Ningún gobierno y ninguna comunidad autónoma y ningún ayuntamiento está haciendo prácticamente nada para hacer reducción de emisiones. Y para aquella gente que tenga dudas, cuando el gobierno de la gran mayoría de los países de este planeta está diciéndonos que tenemos que tomar medidas drásticas, urgentes, rápidas y enormes para frenar el cambio climático, es porque hay un problema gordísimo con el cambio climático, aunque algunos no nos hayamos enterado de que tenemos un problema muy gordo. Y eso me recuerda una cosa. Fijaros qué barbaridad. A propósito de esto, es una cosa que pensaba, ¿no? Para el cambio climático, la Unión Europea dice que la solución es una ley que fijará las emisiones para el 2050 a cero. Una ley, sin tomar medidas, ¿vale? Y ayer o anteayer me desayunaba yo con una barbaridad de Trump. Garbellar aigua, que ¿no? digo en Valencia. Garbellar aigua. Garbellar aigua. Pues que decía Trump, para poder solucionar el parón económico que supone el coronavirus, vamos a bajar los tipos de interés. Ya está. O sea, la vacuna para la epidemia es bajar los tipos de interés. Y la vacuna para solucionar la crisis climática es una ley que ponga emisiones cero para 2050. O sea, no estamos haciendo... Me viene absolutamente al pelo lo que acabas de decir. Un absoluto capricho de los tiempos que estamos viviendo. Hablas de vacunas, has puesto como una metáfora, ¿no? La vacuna para tal es bajar los tipos de interés, ¿no? Agárrate. Mira qué noticia. Estos son datos, ¿eh? No es opinión, ¿eh? Sí. El coronavirus, un virus, que vuelvo a decir que es más flojo que una gripe normal. No es más flojo, pero es igual que una gripe, más o menos. El coronavirus, o mejor dicho, el impacto del miedo, la alarma sobre el coronavirus, se traduce en China en una reducción histórica de las emisiones en China. Los gases de efecto invernadero caen en un 25% con respecto a 2019. 25%, sí, ¿eh? Comenté, estamos hablando de China. Lo comenté la semana pasada. Ah, ¿ya lo dijiste? Sí, no, pero síguelo porque igual hay mucha gente que no nos escucha y yo pienso que hay que estar repitiendo estos datos una y otra vez porque si no la gente se piensa que no tenemos ningún problema. Claro, si la gente ha buceado un poco por ahí, habrá visto que especialmente en las primeras semanas, cuando se dio a la luz, salió a la luz el tema de la epidemia de coronavirus en China, las grandes urbes de China, las grandes ciudades, no solo Wuhan, que es, digamos, donde dicen que está el centro de... Estaba, sino también Shanghai, Beijing y demás, ¿no? Que son ciudades con más de 10 millones de habitantes. Sí. Pues habían vídeos, estaban absolutamente desiertas, ¿no? Sí. Y yo en ese momento ya pensé, y digo, joder, pues el aire lo estará agradeciendo una barbaridad, ¿no? Porque China, precisamente, esas grandes urbes son las más contaminadas del mundo. O sea, hay que ver que mucho antes de la llegada del coronavirus, ya hay mucha gente que va por las calles con mascarilla. Sí. Porque es una barbaridad el nivel de polución que hay en esas ciudades.
Si a causa de la alarma que ha provocado el coronavirus resulta que ya no van coches, que ya no van motos y que no van camiones por allí y que está todo desierto. Y las fábricas han dejado de producir. Y las fábricas... Espera, y han dejado de consumir carbón, han dejado de consumir petróleo, ya no hay vuelos aéreos, con lo cual ya la contaminación de los vuelos aéreos ha desaparecido. Y entonces, además, lo puse como ejemplo, digo, para que alguien que tenga dudas de que el capitalismo es el que está contaminando el planeta, mirar esta noticia. Cuando se para la producción industrial, baja un 25% la contaminación en 10 días. En 10 días. 10 días. Lo digo porque si alguien tiene dudas de que el capitalismo no está acabando con el planeta, con esta noticia lo tiene todo clarísimo. Súper clarísimo. Es que me ha venido a la cabeza porque digo, joder, está hablando de vacuna en tono metafórico. No, mira qué vacuna. Una vacuna, un virus... Vale, y hay una y a propósito de esto vamos a abrir un debate que a ti te va a parecer muy interesante porque tú has leído la doctrina del shock. Sí. La has leído, ¿verdad? Claro. Que sí. Bueno, es una teoría y además no es una teoría, yo creo que estoy convencido de que es absolutamente cierta, ¿no? El capitalismo utiliza el terror, el miedo de la población civil ante grandes catástrofes para controlar controlar toda la población, controlar a la gente, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido, es una opinión mía y por supuesto me podéis debatir todo lo que queráis, que el coronavirus están utilizándolo como doctrina del shock. Y voy a explicar por qué. Yo creo que también. Voy a explicar por qué. Mirad, a vosotros, a los que me estáis escuchando, me estoy dirigiendo y a ti también, y comentamos. ¿No os llama muchísimo la atención que, por ejemplo, no haya ningún problema en que el partido Valencia-Milán se juegue en mitad del mogollón de la expansión del coronavirus? No hay problema. No hay ningún problema. Los carnavales no se pueden parar porque no pasa nada con el coronavirus. Y las fallas tampoco se van a Las parar. fallas no se van a parar, por supuesto, porque no pasa nada, ¿no? Los Juegos Olímpicos, ¿cómo va el Comité Olímpico Internacional paralizar los Juegos Olímpicos por un coronavirus, no? Pero, sin embargo, esta mañana me parece que el gobierno de España indicará a las empresas que paralicen su actividad económica por el coronavirus. ¿Cómo se come que el coronavirus sea peligrosísimo en unos momentos, pero no tenga ninguna importancia cuando hay un partido Madrid-Barça o cuando las fallas o cuando los Sanfermines o cuando lo que quieren o la tomatina? Vamos a entrar en casa, ¿no? Claro. O sea, fijaros cómo nos manipulan. O sea, y sin embargo, cuando quieren, controlan con el coronavirus a cualquier población. Ahora estáis en estado de sitio, no podréis salir. Ahora podéis salir. Ahora controlaos. Ahora confinaos en vuestras casas. Ahora... O las migraciones. ¿Qué ¿Qué está pasando en Grecia? Supongo que lo habrás vamos a hablar ahora, claro. Es que eso... Y mira que nos queda poco tiempo, pero es que eso es una barbaridad. Eso es una absoluta barbaridad. Mientras se está hablando del coronavirus, nos está hablando de que están gaseando a niños, a mujeres, a personas mayores... Y matando a tiros. Y matando a tiros. Es que es una barbaridad lo que está pasando en Grecia. Y esto que estamos hablando, ese estado de alerta, de alarma, de tensión, de miedo, significa, esa doctrina del shock, perfectamente creo que está ideada para meternos más represión, más seguridad, con todas las comillas del mundo, más ejército, más fronteras, más control, más policía, más de todo y que lo aceptemos de vuelta. Espera, más censura en los medios, más de todo. O sea, todo es la doctrina del shock que dice la Naomi. O sea, con eso, con el miedo a determinado acontecimiento peligroso, a continuación empiezan a controlarlo todo: la información, las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía, los periódicos, todo. Y además es que lo podéis comprobar, ¿no? O sea, dictaminan qué acontecimiento se puede ir y a cuál no se puede ir, cuándo pueden paralizar la economía y cuándo no, a qué país controlan y a cuál no controlan. De hecho, por ejemplo, comentaban que el tema del mobile en Barcelona era sencillamente, y esto fue al principio de toda la movida, no ahora, que ahora podrían tener más excusas, ¿no? Decían que algunos informadores, algunos periodistas decían que sencillamente el mobile se prohibió porque a Estados Unidos y a los occidentales, a la economía capitalista occidental, no le venía bien que la tecnología 5G que controlan los chinos pudiera tener publicidad en un acontecimiento mundial como el mobile. Entonces dijeron, el mobile se censura, se clausura por el coronavirus. Ahí nos demuestran hasta qué punto, con la doctrina del shock, con un acontecimiento que puede asustar a la gente, utilizado por parte de determinados gobiernos, pueden controlar.
Pueden controlar si se hace o no se hace el mobile, si se hacen o no se hacen las fallas, si te encierran a ti y a mí en tu casa hasta que se controlen los 14 días de... O sea, pueden hacer lo que quieran, controlando lo que quieran, censurando la información, las televisiones, los tertulianos y esta emisora si hace falta, ¿no? Se llama doctrina del shock. Bueno, esto a propósito del tema del coronavirus y de la utilización que están haciendo determinados medios al respecto. Pero más datos para que la gente lo ponga en perspectiva. El coronavirus en China que ha matado, no sé, sobre unas 3.000 personas o así, creo que van... No lo sé, 3.000 personas en una población total de 1.400 millones, ¿no? Sí, aquí en España se han muerto más por la gripe porque llevamos 400 y pico en lo que va de año. Pero a donde voy es... Y vuelvo a la noticia esta que estaba comentando, que tú ya comentaste la semana pasada. Bueno, el coronavirus, ¿qué puede llevar? 3.000 personas fallecidas por coronavirus. Con la cantidad, en los niveles de contaminación y de polución que hay en las grandes ciudades chinas, estoy convencido de que al año mueren muchísimos miles más de personas por esa contaminación que por el coronavirus. Sin embargo... Te voy a decir los datos de la contaminación mundial. 2 millones y pico de personas muertas por contaminación ambiental. Si habláramos de una enfermedad que mata a 2 millones de personas al año, habría urgencia y alerta y no se hace miedo, absolutamente ¿no? nada. Y sin embargo aquí no se hace nada, ¿no? Nada, y no se pone en ninguna parte en las portadas y todos los telediarios no abren con las muertes por contaminación ambiental. Si te parece, como hay que hablar de Grecia, sí. Vamos a despedir este bloque con una buena noticia. Hay una cosa que antes de acabar, la última noticia, sí. Confirmada por primera vez el papel del cambio climático en los incendios australianos. Había un estudio que lo demuestra con si había alguna duda. Pues si había alguna duda. Vale, sigamos. Bien, por despedirnos. Por despedirnos. Con una buena noticia. Bueno, venga, menos mal. La empresa canadiense Teck Resources ha anunciado que no construirá una mina que estaba planificada en la zona de las arenas bituminosas de Alberta. Menos mal. Recordamos lo que son las arenas bituminosas, que es una forma de... El fracking. Sí, es muy parecido al fracking, es una forma de explotación fósil altamente contaminante y que tiene un impacto brutal en el medio ambiente. O sea que la empresa esta ha anunciado que no va a construir otra mina de las tantas que ya hay abiertas ahí en Alberta, en Canadá. Estas arenas que contienen un tipo de petróleo son unas de las fuentes más sucias de energía fósil del mundo. Pues esta empresa ha rechazado el proyecto, ojo que no es de broma, un proyecto valorado en 14.000 millones de euros, pero no por gusto, sino porque había una campaña de la sociedad civil canadiense en la que han participado desde activistas de base hasta decenas de premios Nobel. O sea que las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan porque la gente hace cosas. Sí, por supuesto. El capitalismo no va a acabar con el capitalismo. No, que va. Entonces nada, bien, por la parte que les toca a las gentes que vivían cerca de allí, pues es una gran victoria, ¿no? Bueno, y vamos a seguir hablando de cosas muy importantes. Hemos hablado de que deberíamos de estar cuidando este planeta, deberíamos de estar informándonos todos muy bien de todas las cosas malas que les estamos haciendo al medio ambiente, a la tierra, al agua, al aire y al mar, a todos los componentes de la biosfera. Deberíamos de estar informándonos y deberíamos estar cuidándolo, por supuesto, pensando en nosotros y en los que vienen a continuación, ¿no? Pero el otro tema importante son las personas. Y de la misma manera que estamos destruyendo el medio ambiente, estamos matando personas también. Y como no nos lo cuentan los telediarios ni los tertulianos, ni nos ponen todos los días vídeos para que veamos las barbaridades que estamos haciendo los seres humanos unos contra otros, pues vamos a hablar de Grecia, de la frontera de Turquía, de Turquía. Vamos a hablar de las fronteras europeas, del Mediterráneo. Y me he encontrado 3 o 4 artículos que no nos va a dar tiempo de hablar, pero voy a elegir uno de ellos, cualquiera de los 3. Elijamos. Antes que nada, voy a coger uno de los que más me han impresionado. Me han impresionado 3. Uno de Javier Gallego, el crudo, que se llama... A ver, no lo tengo. Un virus recorre Europa. No es el coronavirus, por supuesto, es otro. Se llama fascismo, franquismo, xenofobia, egoísmo. Se llama ese virus así, ¿no? Y hay un artículo precioso precioso, muy triste, pero encantador. Racismo. Todo lo que queráis. Clasismo. Y ahora vamos a... Y capitalismo. Sí, y capitalismo. Y voy a leer otro artículo y si tenemos tiempo continuaré leyendo otro de Aroa que también me ha hecho llorar casi.
El artículo este se llama Defender la frontera y lo ha escrito Pablo Muñoz Rojo, no lo conozco. Me pego golpes y todo por no conocerle. Y es que hay mucha gente magnífica diciendo cosas interesantísimas que no nos enteraremos nunca. En fin, vamos a seguir intentando encontrarlos. Decía ayer, vamos a empezar de forma tajante. No es la extrema derecha, ni el centro derecha, ni el centro izquierda, ni la izquierda, ni la extrema izquierda, ni bla, 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 bla. Lo que mata en la frontera es el racismo de los blancos. Es la lógica por la que se teme una invasión que nos pone en peligro. Una invasión que siempre viene desde el sur global. Es esa misma lógica la que empuja a cometer actos violentos contra las personas que son extranjeras por no entrar dentro de la imagen racista de lo que es ser europeo. La misma que empuja a una señora de un autobús a gritarle «vete a tu país», que saca a palos y piedras a una pareja de senegaleses y a su bebé de la casa que ocupan porque no tienen dónde meterse al grito de «no se lleven nuestras ayudas». Una lógica racista que se ceba con la población de origen chino por un virus que nos han metido hasta en los sueños, mientras que poblaciones europeas como la italiana no son virus andantes cuando emerge un foco de contagio en ese país. La misma lógica que encierra a la gente en cárceles por no estar regularizada, que suspende un partido de fútbol por gritar nazi aún más que posible nazi, pero nunca lo ha hecho antes por las constantes consignas racistas que se escuchan en los campos. Es, en definitiva, la misma lógica que permite que tras 6 años de los asesinatos de la frontera de Tarajal por parte de la Guardia Civil, no haya habido responsables porque nuestra justicia así lo dicta y porque no ha habido desde la abogacía del Estado ni un solo paso para respaldar a los muertos. Ellos se lo buscaron. Es la idea de que los muertos son responsables de su propia muerte, igual que las mujeres de las violaciones que sufren. Porque en toda esta estructura sobrevuela el mismo relato, que somos superiores y que estamos en peligro. Todo establecido a partir de un racismo cultural que sitúa al resto en el abismo de nuestro mundo y que lo único que puede acercarlos es su dinero, quienes lo tengan y no siempre. Ahí tenemos a Messi, a Mbappé, a todos los negritos que vienen, que como tienen pelas y juegan al fútbol, no nos molestan. Así se normaliza el relato de que la inmigración pone en peligro los valores europeos, cuando más bien sacan a relucir esos valores europeos que están matando y sometiendo a las personas en sus fronteras. El valor de la indiferencia frente a la muerte del otro. El valor que prioriza unos cuerpos sobre otros y que establece las muertes que importan y las que no. Pero ya el miedo se dejó a un lado. Ya no hay problema en hacer público lo que antes eran prácticas de cuarto oscuro. Por eso ya no hay problema en que se normalicen las imágenes de lo que está ocurriendo en la frontera griega. Que disparen a quienes intentan llegar. Que les lancen gases lacrimógenos, bombas de humo. Que intenten pinchar las balsas en las que viajan a sabiendas de que es más que probable que terminen ahogados. Esa consecuencia ya se aceptaron hace mucho tiempo. Antes lo negaban. Ahora no les importa que lo veamos. ¿Y por qué no les importa? Porque no existe un castigo político, ni electoral, ni judicial sobre ello. Las muertes en las fronteras se llevan a cabo con total impunidad porque históricamente no han sido perseguidas ni judicializadas y por lo tanto los culpables no han sido castigados. La normalización de la impunidad lleva a esto. Y la elección de qué impunidades se normalizan responde simplemente a principios, en este caso racistas. Por eso, más de 50.000 muertes en la frontera no escandalizan. Esos son una parte de nuestros valores. En el marco de la Unión Europea todo esto es legal y por eso hoy puede respaldar, sin titubear, a Grecia en sus medidas. Hay pocas diferencias entre el atentado racista de hace unas semanas en Alemania y esto. Alimentar el odio y la superioridad cultural, civilizatoria y moral son su esencia. Y acaba con esta frase absolutamente magistral. La Unión Europea es un órgano terrorista blanco independientemente de su ideología, sea de izquierda o de derecha. Brutal, ¿eh? Y esto me lleva a pensar que
estas actuaciones criminales, no tiene otra palabra, Sí, son criminales. Un sí. momentín, nos quedan un minuto. Es que la gente que nos estará escuchando, por supuesto no habrá visto los vídeos que tú y yo hemos estado viendo de los guardacostas turcos, de los guardacostas griegos, pasando cerca de las iba a decir mierdas de embarcación de plástico que llevan con 40 o 50 hombres, mujeres, niños, para que se intenten volcar y se ahoguen como se han ahogado. No han visto las imágenes de los guardacostas empujando con palos, intentando pinchar los hinchables, las balsas. No han visto los vídeos de la gente de la Guardia Fronteriza disparando a las multitudes con pistola, con arma, con bala. Arma de fuego, sí. Con gases lacrimógenos, cuando los niños venían corriendo desde la puerta de la frontera hacia Europa, ¿no? Mientras les disparaban las fronterizos. Como las madres están limpiando los pobres niños las caras llorando con los gases lacrimógenos. No lo han visto. Ahora ya podemos hablar. No, y además, no solo eso, o sea, tanto por acción como por omisión, porque hay grupos de neonazis armados, paramilitares armados, que están pegando palizas a la gente, la poca gente que termina llegando a la costa. Y espera, y quemando almacenes de alimentos para los refugiados de las ONGs, o sea, aquella cosa. Yo solo pido a la gente que durante unos segundos, no pido más, durante unos segundos se ponga en la piel de esa gente. ¿Qué sentiría? ¿Cómo se sentiría? El miedo terrible que se tiene que tener cuando ya has pasado una odisea de viaje en una balsa hinchable y cuando estás a punto de llegar te reciben a tiros. Espera una cosa y vamos a colocar el contexto, ¿no? Ayer aparecía un médico de voluntario de estos de ONGs, Principia Marsupia, un tío genial, magnífico, valiente como él solo, y comentaba un artículo en una de las revistas. Dice, cuando los europeos eran los refugiados que huían desde la Segunda Guerra Mundial, bombardeada Europa, hacia Siria. Ya ves. Lo digo porque aquí el hombre blanco, el racista blanco, tiene que sentir en su piel y se tiene que acordar de, por ejemplo, de 1945, cuando los bombardeos, cuando en la Guerra Mundial en Europa, los europeos tuvieron que acudir como refugiados a Siria. Entonces nos parecía muy bien que alguien que venía de un bombardeo pues nos recogieran en campamentos. Bueno, o en el 39 los republicanos españoles a Orán, Argelia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues pensemos en esto, ¿no? Y pensemos ahora lo que estamos haciendo con alguien que estamos bombardeando en su país, en Siria, los aliados, estamos bombardeando allí en su país. Cuando huyen de los bombardeos, como dice José, intentan sobrevivir y no ahogarse en el Mediterráneo, y cuando llegan aquí a Europa los reciben con bombas lacrimógenas y con disparos. Me parece que lo que estamos haciendo no es de seres humanos. Y yo lo que pensaba, ¿no? Cuando dentro de 40 años se escriba la historia, dirán, menuda Europa, menudos bichos éramos los europeos. Imagino que nos pasará como con los alemanes cuando hablen... Depende quién escriba la historia también. También depende quién haya ganado la guerra. Depende de quién escriba la historia. Me temo quién va a ganar la guerra. Bueno, solo quería decir que si la actual Unión Europea, que al menos desde fuera de España se declaran contrarios a la ola de partidos de ultraderecha y demás, que por cierto está creciendo gracias a ellos, gracias a las actuaciones de estas, y se siguen comportando de esta manera criminal, no se están diferenciando nada de los que están ascendiendo en la ultraderecha. Y lo único que van a conseguir es que haya cada vez más. Porque al final la gente votará el origen, no la copia. Correcto. ¿No? Sí. A mí me da mucha vergüenza ver a la señora, ¿cómo se llama? Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, nada más y nada menos, felicitando a las autoridades griegas por la gestión criminal que están haciendo. Peor. Grecia es el escudo de Europa contra los inmigrantes. Agárrate. No, pero por eso le felicita. Sí, pero observa la frase. Eso es una absoluta majadería. Eso es indecente como ser humano. Pero en fin. Compañeros, pues, vamos a tener que ir finalizando, ¿eh? Vale, pues termino con los últimos datos, porque después de haber visto cómo estábamos ahogando niños y mujeres con las lanchas guardacostas europeas, hoy nos cuentan las 3 muertes, 2 hombres y un niño de personas refugiadas
provocadas por las balas de la Unión Europea, esta semana se suman a los más de 15.000 muertos que acumula esta frontera desde 2014. Podemos felicitarnos de que somos ya los monstruos que esta época histórica requiere. Y lo último, por quedarnos con una idea buena, aunque es una noticia mala. Ayer se cumplían 4 años del asesinato de Berta Cáceres, sí, a manos de los sicarios de la multinacional que quería construir una represa en las tierras del pueblo Lenca, el pueblo de Berta Cáceres. Berta y el pueblo Lenca ganaron. Al final consiguieron que no se construyera la represa, pero a Berta le costó la vida. Quedémonos con el espíritu de Berta. Sí, así que Berta vive, la lucha sigue. Sí, y aún siguen, hay un montón de recuerdos. Mira, antes de continuar, ¿dónde está? Los chavales de Alsasua llevan 1.205 días en prisión esperando. Como aquí el sistema monta sus películas y luego a continuación los mete en la cárcel para que vayamos callándonos todos, pues un recuerdo para ellos. Y Chile lleva 7 meses peleando contra el capitalismo allí en Chile, y el presidente de Chile les ha dicho que se preparen porque han comprado muchísimas tanquetas, muchísimos medios sofisticados, muchísimas armas, y van a emplear los antidisturbios de las fuerzas de cuerpos de seguridad para seguir machacándoles y dejándoles tuertos y ciegos. Pues todo el apoyo y toda la fuerza. Todo el apoyo para Chile, y un recuerdo para el rey Juan Carlos, que sigue forrándose con comisiones, presuntamente, según las últimas investigaciones de anticorrupción en Suiza. ¿Y qué más? Y mira, 2 noticias chulas de esta mañana, antes de continuar. Suecia prohíbe la adoctrinación religiosa para niños, y Islandia declara todas las religiones son desórdenes mentales. Y una buena, venga, para despedirnos. Globo, la empresa esa de explotadora, sí, tendrá que reconocer la relación laboral de 217 repartidores en Córdoba. La Inspección de Trabajo ha procedido a darles de la alta en la Seguridad Social a estos trabajadores, pero después de la lucha que han llevado, porque sin lucha no hay resultados. Y siempre nos quedamos cortos, habría que prohibir esas empresas. Hombre, por supuesto, eso sería lo primero. Bueno, hasta el jueves. Semana más. Hasta la próxima, compañeros. Chao.